vamos a retomarlo ahí. Listo, entonces les decía, o estábamos aquí calculando la mediana. Entonces yo les decía antes de la pausita que para calcular la mediana, como antes tenemos que preguntar, como esto no es una tabla de frecuencias de intervalos, pues de variables continuas, cuando estoy trabajando con intervalos, entonces me tengo que preguntar, si este es impar, entonces yo sé que exactamente va a haber un valor en todo el centro. Pero si es par, entonces vamos a saber que no va a haber un dato central. Entonces me toca encontrar los dos del centro para sacarle su promedio. Entonces en este caso este vale 50, lo que hacemos es simplemente calcular la mitad de 50 que es 25, entonces vamos a buscar el dato número 25 y la mitad más 1 daría 26. Entonces vamos a ubicar el dato 25 y el dato 26 y los vamos a promediar. Simplemente vamos a ubicarlos en la columna de la frecuencia absoluta acumulada a ambos. Entonces, el dato 25 y el dato 26. Y los valores que le correspondan a esos datos los vamos a promediar. Los sumamos y los dividimos entre 2. Entonces, ¿quién más está por acá? Miremos a ver, ya están casi todos. ¿Quién me falta? Tengo a Lina, tengo a Elisa, tengo a Andrés, a Carlos, a Laura. Ahora me falta Cristian. Se me quedó Cristian por fuera. Bueno, vamos a ver qué es el que está teniendo más problemas con el internet. Entonces, continuemos por acá. Entonces, les decía, necesito ubicar el dato 25 y el dato 26. Esos los encuentro en la frecuencia absoluta acumulada, esta columna de acá. Entonces, acá, en esta línea, tengo hasta el dato 24. Acá, en esta siguiente línea, esta señorita de acá, vamos a pintarla de otro color, vamos a obtener, entonces, el dato 25. Acá tengo el dato 25, pero también me cobija el 26. Mire que está el 25 y llega hasta el 26. Por lo tanto, los dos valores van a ser 13.450. Los voy a sumar y los voy a dividir entre 2. Pues lógicamente el promedio de 13.450 y 13.450 pues es 13.450, simplemente. Ahí no hay nada. Entonces, si los sumo y los divido entre 2, pues me tiene que dar lo mismo. Entonces, la mediana va a ser igual a coger este valor que me coge el dato 25 y sumarle el valor que me cobija el dato 26, que en este caso es el mismo, y al resultado de esa suma lo voy a dividir entre 2. Mucho cuidado aquí con la fórmula, porque si yo la escribo así, Excel primero hace la división y luego hace la suma. Yo necesito sumar los valores y luego el resultado de la suma dividirlos. Entonces, para eso voy a encerrar acá la suma entre paréntesis para cambiarle la prioridad a la operación. Entonces, ahora Excel primero va a sumar y el resultado de la suma lo divide entre 2. Listo, entonces pilas ahí porque si no le hubiera puesto los paréntesis, entonces ahí teníamos ese dilema. Listo, por acá entró Cristian, entonces voy a reescribir esta fórmula. Aquí ya sabemos cuánto da, listo, ya les había dicho. Como apenas entró Cristian, entonces vamos a tomarla nuevamente. Entonces, les decía, ubicamos en la columna de la frecuencia absoluta acumulada los valores del dato 25 y 26. En este caso, esta línea me cobija los dos, el 25 y el 26. La anterior me cobija hasta el 24. Entonces, vamos a promediar los dos valores. Pues en este caso es el mismo valor y como les decía, el promedio es el mismo. Entonces, igual paréntesis, este valor más este mismo valor, porque es el del 25 y el 26, en este caso coinciden, son los mismos, dividido entre 2, porque son dos datos. Y le damos enter. Acá la mediana me da 13.450 con fórmula. Vamos a hacerlo con una función. Entonces le doy insertar función, vamos a buscar la función mediana. Entonces por acá devuelve mediana, miren acá está, se llama la función mediana, le digo aceptar y me pide los valores de los datos. ¿Dónde los tengo? Acá arriba, no en la tabla de frecuencia, sino los datos como tal. Y le digo aceptar, él va a recorrer toda esa tabla y me va a decir cuál es el dato que queda en todo el centro. En este caso, pues corresponde al que habíamos calculado, ¿listo? Entonces con fórmula y con función. Vamos para el siguiente. Estos son los de medidas de tendencia central. Luego vienen los de posición, medidas de posición. Entonces, primero me decía, calcule los cuartiles. Venga, yo ya puse a grabar. Yo creo que no. Ay, Dios, que me olvide. Ah, no, sí estoy grabando. Qué pena. Sí estamos grabando. Entonces, seguimos acá.
con los cuartiles. Entonces, el cuartil, recordemos que tenemos 4 cuartiles, pero el último cuartil, pues no es necesario calcularlo porque ese es todo, tomar todos los datos. Entonces, voy a calcular el primer cuartil que corresponde al 25% de los datos. El segundo cuartil que corresponde al 50% de los datos. Recordemos que el cuartil número 2 tiene que ser igual a la mediana, porque la mediana me toma el dato del centro. Entonces, ahí está ahí. El cuartil número 3 que me corresponde al 75% de los datos. Y el último de las medidas de posición que me pedía el ejercicio era el percentil 90. Entonces, P90, que corresponde al 90% de los datos. Entonces, voy a calcular Q1 con fórmula y voy a calcular Q1 con función. Entonces, para hacerlo con fórmula, simplemente tengo que tener en cuenta que Q1 va a ser el valor que contenga la frecuencia absoluta acumulada n cuartos. Estamos dividiendo entre 4 y estoy trabajando con cuartiles. N vale 50, 50 dividido entre 4 me da 12,5. 12,5. Entonces, simplemente voy a venir a la tabla de frecuencias y voy a ubicar en la columna de frecuencia absoluta acumulada el valor que me cobija o que me toma a 12,5. Entonces, acá esta línea me toma a 12, pero 12 es menor que 12,5, por lo tanto este no me sirve. En este caso, el que me va a cobijar o me va a tomar ese valor es este de acá, o sea, esta línea de acá me va a coger el primer cuartil, 12,5. Esta no, porque 12 es más pequeñito que 12,5. Entonces, esta va a ser el valor que me corresponde a Q1. Pues aquí no hay que aplicar fórmula ni nada, simplemente es ubicar a ese señor y listo. Entonces acá vamos a decir que el Q1 está marcado o está ubicado acá en este valor. Y listo, 13.447. Si lo quiero hacer con una fórmula, entonces, con una función, perdón, entonces recordemos que ese es el 25%, o si Excel tiene una función que se llama percentil. Recuerden que percentil es dividir toda la serie en 100 valores. Entonces voy a hacerlo para calcular el cuartil 25. El cuartil 1, perdón, que corresponde al percentil 25. Entonces me vengo, son equivalentes, ¿no? Porque el Q1 es hasta el 25% de los datos, o sea, el equivalente al percentil 25. Entonces me vengo acá a funciones y vamos a buscar una que se llama percentil. Miren, acá está. Entonces, esta función me devuelve el percentil de un grupo de datos, el percentil que yo marque. Entonces, en este caso me voy para la matriz. Entonces, ¿cuál es la matriz? Pues acá arriba la tengo, está en la tabla de los datos. Simplemente seleccionamos acá los datos y acá en la K me pregunta cuál es el percentil que quiero calcular, cuál es el percentil que deseo calcular. En este caso, pues voy a calcular el cuartil número 1 que corresponde al percentil 25. Entonces simplemente le vamos a colocar aquí 0,25. Lo trabajo en decimal, 0,25. Entonces vamos a decirle aceptar y él simplemente me calcula entonces cuál es el valor que me cobija hasta el dato 25. En este caso, pues es la correspondencia. ¿Listo? Acá para el Q2, entonces el segundo cuartil corresponde al 50% de los datos, o sea, el dato que está en toda la mitad. Recuerden que tiene que ser igual al de la mediana. Entonces, acá me dicen que el cuartil 2 es el valor cuya frecuencia absoluta acumulada contenga n medios. En este caso, pues n medios es 25 y corresponde al percentil 50. Entonces, n medios es 25, 25 está acá en este valor de acá. Entonces, pues simplemente es venir y decirle, aquí por fórmula, pues no hay que calcular nada, decir que este es el valor que cobija a n medios, o sea, la frecuencia absoluta acumulada igual a 25. Y si lo quiero hacer con una función, porque no tengo la tabla de datos, la tabla de frecuencias, utilizo la misma función que se llama percentil, le digo aceptar, voy y selecciono, la que no era, percentil, miren, acá está, percentil, le digo aceptar, vamos a seleccionar los datos, en este caso pues los valores de las mediciones que los tengo acá, seleccionamos y el percentil que quiero calcular es el 50, que corresponde al 50%, entonces 0,50.
50%, 0,50 y le digo aceptar. Entonces, en este caso, pues nuevamente, miren que estos dos valores corresponden al de la mediana. Como les decía, el Q2 es igual a la mediana. Profe, y Finalmente, dígame siempre, Andrés. qué pena, y siempre se coge 0,50, Ajá. 0,25. Sí, ya le muestro en esta última, la función me lo pide en decimal. Entonces, no le puedo meter 50, por ejemplo. No le puedo Ah, meter 25, que corresponde a ese, o el percentil 75. Entonces, en este caso, ya le muestro ahí en las descripciones de la función, ahí me lo dice. Listo, pues ya lo miramos. Finalmente, el Q3 es el percentil 3 que coge el 75% de los datos. Entonces, en este caso, voy a mirar en la frecuencia absoluta acumulada en dónde está el 75% de los datos. El 75% de los datos corresponde al valor acumulado de 37,5. Se obtiene cogiendo 50, multiplicándolo por 3 y dividiéndolo entre 4. Entonces, vamos a mirar dónde está el 37,5. Si ustedes observan acá, este llega hasta 30, esta es la frecuencia absoluta acumulada, miramos en la tabla, esta columna. 37,5 está cobijado por este, que es 13.455. Acá está 38, 38 es más grande que 37,5, por lo tanto ese es el valor que corresponde. Entonces aquí no tengo que escribir ninguna fórmula, simplemente voy a decir que esta es igual a este valor, que es el que corresponde a esa frecuencia absoluta acumulada. Y si lo quiero hacer con la función, entonces, nuevamente para aclararle aquí a Andrés, entonces percentil, selecciono percentil, le digo aceptar. En los datos, pues simplemente vengo y selecciono los datos. Y si ustedes observan acá en la función, acá abajo, si me paro en K, aquí me dice, es el valor del percentil. Debe estar entre 0 y 1. Debe estar entre 0 y 1. Entonces, como es en este caso el percentil 75, pues simplemente lo que tengo que colocarle es 0,75. Si fuera el percentil 50, como en el caso anterior, entonces 0,50. Entonces simplemente le coloco 0, y el valor del percentil que necesito calcular. Él aquí me lo dice que los valores tienen que estar entre 0 y 1. ¿Listo? Entonces, en este caso, que es el tercero, 0,75, entonces el percentil 75. Le digo aceptar y efectivamente, pues él me toma ese mismo valor. Que son estos de acá. El último que me pide al ejercicio es el percentil 90. Entonces, si lo voy a mirar en la tabla, pues necesito saber cuál es la frecuencia absoluta acumulada que contiene 90 por 50 sobre 100, porque estoy hablando ya de percentiles, el percentil 90, entonces 90 por 50, que me da 4.500, dividido entre 100, que me da 45. Entonces, si yo vengo a la tabla de frecuencias y en la columna de frecuencia absoluta acumulada verifico cuál cobija 45. Me voy a dar cuenta que es este valor de acá. Este me cobija el 45 en la acumulada. Entonces, acá para el percentil 90 simplemente voy a decir que esta celda es igual a esta que me cobija el 45 en el acumulado. Y listo. Si utilizo la función para los percentiles, la función se llama percentil, entonces simplemente le digo percentil, aceptar. Los datos, pues son los valores que están acá en la tabla. Entonces de aquí seleccionamos acá y el percentil 90, entonces 0,90, percentil 90 y aceptar. Me tiene que dar exactamente el mismo resultado. Aquí podemos ver pues, que es el mismo valor. Listo, es este mismo. Aquí lo tomé de la tabla de frecuencias, aquí lo calculé con una función dándole simplemente los datos. Y él ya sabe pues qué es lo que tiene que hacer. Él los organiza, mira cuál es el que está dentro de la frecuencia absoluta que cobija el percentil 90, en este caso el valor 45, y me lo trae. Listo. Y la última partecita me dice, calcule las medidas de variación llamadas varianza y desviación típica, que fue las que vimos la clase pasada, la varianza y la desviación típica. Entonces, la varianza por fórmula, entonces nos dice que es la sumatoria de coger el XY y restarle el promedio. A ese resultado elevarlo al cuadrado. Y al resultado del cuadrado lo multiplicamos por la frecuencia absoluta. La sumatoria de todos esos valores divididos entre n me da este valor. Por fórmula, lo que les explicaba la semana pasada. Pero también les mostraba la semana pasada que hay una función que me calcula eso en forma automática. Entonces,
Vamos a mirarla por los dos procedimientos. Entonces, inicialmente necesito la resta del XY con el promedio, ¿listo? Entonces, en esta columna vamos a escribir una fórmula. El XY, que es este valor, menos la media. La media ya la calculamos, entonces menos la media la tenemos por acá abajo. Miren, acá está. Puede usar cualquiera de los dos valores, en este caso vamos a usar el de la fórmula. Y listo. De ahí para abajo tengo que repetir el mismo ejercicio, pero el valor de la media no va a cambiar. Tiene que ser la misma celda. Por lo tanto, le voy a colocar valor de referencia absoluta o la voy a inmovilizar, los 2 de 4, para que no me mueva el valor de la media. Sí me mueva el XY, que me mueva el XY, pero no me mueva el valor de la media. Le doy Enter y simplemente vamos a arrastrar para que me calcule ese valor para todas. Y listo. Hay unos valores negativos, hay otros valores positivos. ¿Por qué? Porque hay unos valores que están por debajo de la media, por ejemplo, este está por debajo, y hay otros que están por encima de la media, por ejemplo, estos de acá están por encima. Entonces, estos que son negativos representan que el valor está por debajo de la media, y estos que son positivos significan que el valor de la media estuvo por encima de la media. Listo. La siguiente columna es coger esto y elevarlo al cuadrado. Elevar al cuadrado, pues es simplemente por fórmula multiplicar este por este mismo, o voy a aplicar una función. La función se llama potencia, para que ustedes vayan ampliando su catálogo de funciones en Excel. Acá dice potencia, me dice que devuelve el resultado de elevar un número a una potencia cualquiera. Entonces yo le voy a decir potencia, el número es este, y la potencia es al cuadrado. Acá me dice que estamos elevando al cuadrado, entonces la potencia es 2, simplemente. Entonces el valor es este y la potencia es 2, porque estamos elevando al cuadrado. Y listo. Si fuera a elevar a la 4 o al cubo, entonces le pongo 3. Si fuera a la 5, le pongo 5. Si fuera a la 10, le pongo 10. Y es la misma función, potencia, para que ustedes amplíen su catálogo. Acá arrastramos, porque la función es la misma, lo único que necesito es cambiar de línea, de renglón, de fila. Listo. Tengan en cuenta que cuando yo elevo un número negativo al cuadrado me da positivo. Eso es lo que tenemos acá. Estos valores dan positivos. Finalmente, a esto que está elevado al cuadrado lo voy a multiplicar por la frecuencia absoluta. Entonces, esta celda la voy a multiplicar por la frecuencia absoluta, que es esta de acá. Le doy Enter y finalmente arrastramos porque la función es la misma, o la fórmula es la misma. Y listo. Para poder calcular la varianza, necesito sumar todos estos valores. Entonces le digo autosuma, verifico que estos son los valores, le doy Enter y el resultado de la sumatoria me da esto. Entonces ya me puedo venir a calcularlo utilizando la fórmula. La fórmula decía, para la varianza, coja la sumatoria de todo eso que hice allá, de restar, elevar al cuadrado y multiplicar por la frecuencia absoluta, cójalo eso y lo divide entre el total de los datos. En este caso eran 50. Y listo, le doy Enter. Acá me dice que la varianza es de 211,12. O simplemente 211, si quiero hacerlo, ahora lo volvemos a un solo decimal. La semana pasada les decía, bueno, todo ese procedimiento se simplifica usando una función. La función se llama varianza o var, algo así. Vamos a mirar. Función. Bar. Bar, sí, bar. Por acá está bar. Entonces teníamos varios bar. Aquí estoy trabajando con todos los datos, con las 50 mediciones, no con una muestra. Entonces trabajamos con bar.p, que me toma toda la población, porque estoy trabajando con todos los valores de la medición. No estoy trabajando con una muestra. Estoy trabajando con todos, entonces bar.p. Aceptar. Acá me pide simplemente los datos, entonces vengo acá arriba y selecciono los datos y él va a hacer todo eso que yo hice ahí y eso que me ayudé con Excel, lo hace en forma automática por dentro. Y miren que el resultado es exactamente el mismo, 211,2. Entonces, él cogió todos los valores e hizo todas esas operaciones que yo hice ahí en forma medio manual, ¿no? Porque la fui haciendo paso por ayuda de Excel. Y me sacó el valor de la varianza. Y listo. Y la última se llama la desviación típica. Recordemos que ahora 8 días les decía, la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, aquí lo voy a hacer con una fórmula. Entonces le voy a decir igual, la fórmula es coger esta celda y sacarle la raíz cuadrada. Tengo dos formas. Una haciéndola con una representación matemática, otra haciéndola con una función de Excel. Función raíz.
no la desviación típica con la función. Entonces, la voy a hacer aquí de las dos maneras. Entonces, para escribir o sacarle la raíz cuadrada a un número, simplemente lo vamos a elevar. En Excel, el símbolo de potencia es este gorrito que aparece por ahí al lado de la ñ. Al lado de la ñ sale el gorrito. A partir de las 3 de la tarde. Listo. A partir de las 3. Mentira, sigamos acá, apaguen los micrófonos. Entonces, voy a elevar aquí, este número lo voy a elevar a la 1/2, porque es raíz cuadrada. Eso se llama matemáticas 1, se llama propiedades de las potencias y las raíces. Entonces, elevar un número a la 1/2 significa sacarle raíz cuadrada. Es simplemente eso. Entonces, voy a coger este número y lo voy a elevar a la 1/2. Eso es sacarle la raíz cuadrada. Entonces, le doy enter. Aquí abajito lo voy a hacer usando la función raíz, la que yo les decía. Ojo, no la función para calcular la desviación típica, sino la función para sacar raíz. Entonces, por acá Excel les amplío su catálogo de funciones. Hay una que se llama raíz. Raíz, pi. Esta es. Devuelve la raíz cuadrada del número pi. No, esta no es. ¿Dónde está? Esta no está acá. En esta no la tengo. Raíz no está. No la tengo. Dios mío, no la tengo en esta. Solamente me saca la raíz de pi. Raíz por pi. No, esta no me sirve. Entonces dejémosla así. Aquí no tengo la función. Creo que en las versiones más recientes sí está la función raíz. Esta es versión 2010. La revisan y me cuentan después a ver si sí está o no está. Bueno, por el caso simplemente hice la fórmula, cojo el número y la elevo a la 1/2. Elevar a la 1/2 significa sacarle raíz cuadrada. Si la quiero elevar, si le quiero sacar raíz cúbica, elevo a la 1/3. Si le quiero sacar raíz décima, elevo a la 1/10. Eso es de propiedades de potencias y raíces. ¿Cómo expresar una raíz en forma de potencia? Matemática 1. Me devuelvo acá. Bueno, me falta el último valor. Simplemente es la función que veíamos la semana pasada. Entonces, desviación no sé qué, destip. Acá. Hay varias, pero como estoy trabajando con todos los datos, o sea, con toda la población, estándar o de ese estándar punto P, que devuelve la desviación estándar o la desviación típica, que es la misma, para toda la población. Como estoy trabajando con todos los datos, entonces cojo esa. Tengo acá arriba, simplemente selecciono los valores, los datos, allá me pasé, le voy a coger los primeros, son estos de acá, multipliqué por 1000, los selecciono y le digo aceptar. El resultado pues debe ser exactamente el mismo. Miren, ahí lo tengo. 14,53. Esa es la desviación típica de esa medición, la desviación estándar de esa medición. O sea que estoy pelado por 14 milímetros, significa eso. Tengo una desviación de 14 milímetros en las mediciones. La varianza pues no me representa mucho, porque es el valor al cuadrado, no. Este es el que realmente me permite escribir un resultado. Entonces yo puedo decir que en las 50 mediciones se presenta una desviación típica o estándar de 14,5 milímetros. Esa es la diferencia que hay. Entonces, utilizando las herramientas de Excel para este procedimiento. Entonces, todo lo que vimos en el semestre, pues prácticamente lo exploramos aquí en este ejemplo, en este ejercicio. Entonces, hicimos la tabla, calculamos la frecuencia absoluta, la relativa, el porcentaje, las acumuladas, hicimos la gráfica de barras que representan las mediciones, hicimos la gráfica circular. Esta no me dice mucho realmente, hay unos valores muy cercanos, me dice más esta de barras. Ahí podemos mirar que es más efectivo en este caso la de barras que la circular. Puedo sacar más información o de una forma más rápida la de barras que la circular. Calculamos las medidas de tendencia central, que se llaman la media, la moda y la mediana. Calculamos las medidas de posición cuartiles y percentil 90. Y calculamos las medidas de desviación, de variación, que fueron la varianza y la desviación estándar o desviación típica. Usando fórmulas y usando funciones. Los resultados pues deben ser los mismos, ¿no? Acá hace la claridad de qué representa cada uno de ellos. Y entonces un ejercicio simple, pues sencillo, desde el punto de vista de lo que me dicen acá, resuelto con estadística descriptiva. A partir de estas tablas y de estos resultados, entonces podemos proceder a sacar conclusiones o a escribir frases
que me ilustren el ejercicio. Por ejemplo, yo puedo decir que la medida promedio de esos 50 datos fue de 13.449 milímetros o de 13,449 metros. Y lo quiero llevar a metros. Que la moda, o sea, la medida con mayor frecuencia se presentó fue de 13.455 milímetros o de 13,455 metros. Quiere decir que de las 50, la que más se tuvo fue esta. Por acá tenemos, por ejemplo, que la medida número 25 corresponde a 13.447, que la medida número 90 corresponde a 13.460, que el error o la desviación, más bien no el error, la desviación estándar de las mediciones fue de 14 milímetros, 14,5 milímetros, bueno, 15 milímetros, por decirlo así, si lo llevo a valor decimal, a valor entero, no en decimal, sino a valor entero, me lo aproxima a 15. Entonces puedo decir que esas 50 mediciones tienen una desviación estándar de 15 milímetros, simplemente, de 15 milímetros. Comparado pues con lo que estábamos midiendo, que era de 13 metros y pico, entonces 15 milímetros son muy poquiticos. Podemos decir o podemos concluir que esas mediciones o esos 50 datos me ofrecen un valor muy próximo a la verdad, pues muy próximo. Puedo decir entonces que esas 50 mediciones voy a simplemente aproximarlas y voy a decir que el valor de la medición o la distancia que separa esos dos puntos es de 13 metros 449 milímetros o 13,449 metros, simplemente. Y voy a tener un rango de error de 15 milímetros, que pueden ser para arriba o pueden ser para abajo, según todos estos procesos estadísticos que hicimos aquí. Ojo, esto que estamos haciendo así es como funciona la ciencia realmente. Así es como funciona la ciencia desde el punto de vista estadístico, desde el punto de vista numérico. Entonces, se hacen unas mediciones, se llevan a unas tablas, se sacan unos valores promedios y se calcula una desviación estándar o una desviación típica. Entonces, si quisiera, por ejemplo, mirar el ejercicio de hoy en día con lo de la pandemia, en caso colombiano, por ejemplo, entonces sería tomar los valores de X partes o no sé qué, sacarle las mediciones de las pruebas, no sé qué. Hay unas que son medio buenas, otras que son buenas, otras que son que malas, yo no sé. Se promedia toda esa vaina y se calcula una desviación típica para poder sacar el número que genera el día o el dato que genera el día. O si tengo, por ejemplo, los acumulados de los últimos 45, digamos que tengo los acumulados de los últimos 70 días, entonces tendría 70 datos. Entonces haría todo este procedimiento que estoy haciendo aquí para mirar cuál es el promedio de contagio diario. Y entonces vamos a tener unos análisis ahí, un montón de cosas. Así funciona la estadística descriptiva y tiene aplicación en diferentes campos de la ciencia o la vida cotidiana incluso. Entonces, este es el ejercicio que concluye esta asignatura. En la plataforma está vacío. Entonces, la idea es que ustedes esta semana lo repliquen. Traten de hacerlo usando pues lo que les acabo de representar, todo lo que vimos en la asignatura. Y pues cuando tengan alguna dudita, pues miran el video, miran a ver qué fue lo que hice, si se le olvidó cuál era la fórmula o cuál era la ecuación, bueno, la fórmula que utilizamos, pues simplemente lo miran o revisan sus apuntes, que pues, ahí los tenemos, ¿no? Me revisan el módulo, que ahí están las fórmulas. Y ha sido un placer por hoy, niños. Profe, Dígame, Andrés. una pregunta. Entonces, en el trabajo que nosotros debemos de entregarle a usted para, pues como para exponerle a los compañeros, Sí. entonces debemos de hacer la tabla de frecuencia y con una sola gráfica o hacemos las dos. Ojo, bueno, buena pregunta esa, Andrés. Vamos aquí teniendo claridades. Nuevamente, ¿el trabajo de qué va a consistir? Usted me va a decir, profe, vea, mi investigación era esta. Aquí, por ejemplo, en el ejemplo. Lo que pasa es que yo tenía que medir 50 veces la distancia entre dos puntos. No. Usted dice, yo quería saber cuántos de mis vecinos han tenido gripa durante los últimos 2 meses. Entonces usted fue preguntando de casa en casa y fue averiguando eso. Bueno, ¿y cuáles fueron los síntomas? Bueno, tenían 5, 6, 7, 8 preguntas. Les dije que máximo 10. Entonces, algunas de esas variables son numéricas. En este caso, esta variable es numérica.
Es solo para las numéricas, ojo, solo para las numéricas. Y cojan una numérica. No le van a hacer a todas porque puede que tenga 5 o 6 numéricas y entonces se le vuelve el ejercicio muy largo. Para las cualitativas ya saben que el ejercicio simplemente tabulan, grafican y sacan una conclusión. Cuando me estén presentando las variables cualitativas dentro de 8 días, dentro de 15 días, pues solamente me dicen, vea, esta variable era cualitativa, esta es la gráfica y podemos concluir esto. No podemos hacer nada más. Nada más podemos hacer con las cualitativas. Entonces, me dice cuál es la variable, me muestra la gráfica final y me saca una conclusión. Y listo. Para las cuantitativas, entonces, es lo mismo. Hace la tabla, solo que la tabla es más grande, pero esa no me la va a mostrar. Con la tabla construye las gráficas, que son el histograma. Bueno, si es discreta, hacen estas que hice, entonces la de barras, y me saca una conclusión de la gráfica. Para la continua, me hace el histograma y me saca una conclusión. De alguna, no de todas. Ah, no, mentiras, porque como son, tengo que sacar conclusiones. Entonces, de todas las cuantitativas sí me hace la gráfica. Me hace la gráfica de las cuantitativas. Y me saca una conclusión. Y coge alguna cuantitativa discreta y coge alguna cuantitativa continua. No, mentiras, una sola y la discreta para que no me compliquen con los intervalos. Coge una cuantitativa discreta y le aplica esto que acabo de mostrarles. Esto. Hacen esto, pero no me lo van a mostrar en el trabajo. ¿Qué me van a mostrar en el trabajo? Esto. Entonces, ya sabemos que la tenemos que hacer esto. Y le van a complementar, bueno, ni siquiera tienen que construir toda la tabla porque como no me la van a mostrar, usan las funciones. Entonces me dicen, vea, profe, de esa variable que fue la que yo escogí, le saqué la media, le saqué la moda, le saqué la mediana, le saqué los cuartiles, le saqué algún percentil, la variación y la desviación típica. Estos valores. Es más, ni siquiera tienen que hacer la tabla porque no me la van a mostrar. Lo pueden hacer con funciones, como les mostré aquí. Entonces, lo hacen con funciones para que me muestren en los resultados esto, en la conclusión. Entonces, me muestran la variable, me dicen, vea, la variable es esta y es cuantitativa. Miren el gráfico de barras, podemos concluir que la que más se repitió fue esta, por decir alguna cosa, y de los cálculos de moda, mediana, percentiles, cuartiles y desviación típica tenemos estos resultados. Me sacan una conclusión como la que les dije ahora. La medida promedio de esas 50 fue esta. La desviación corresponde a 14 milímetros o a 15 milímetros de este valor. Y listo. Con uno solo numérico, uno solo, no con todas las numéricas que tengan. Solo para que hagan el ejercicio con uno de las variables numéricas, no más. En las cuantitativas no tienen que hacer nada. ¿Alguien me iba a preguntar algo? Profe, una pregunta. ¿Este ejercicio se le aplica a cada pregunta o solo una pregunta? A una. O sea, una sola pregunta de la encuesta. Ajá, a una sola numérica. Porque con las cualitativas no aplica, solo llega hasta las barras. Entonces, a una sola numérica le aplica esto. Y como les digo, ni siquiera tienen que hacer toda la tabla como la hice yo. Usen las funciones y listo. Me explican o me dan una conclusión de aquí. La pueden sacar de la media y de la desviación típica como lo hice yo. Cojan el primero y el último y me sacan una conclusión. Me dicen, vea, profe, en el ejercicio que yo hice, la edad de los muchachos oscilaba entre la edad promedio de los estudiantes era 15 años y tiene una desviación de 0,5 años. O sea que la edad promedio va a estar entre 14 y medio y 15 y medio, por decirlo, o la edad de los muchachos está entre 14 y medio y 15 y medio. Eso es lo que representa eso. Profe, entonces solo a una hay que hacerle las funciones. Y exactamente. a todas los gráficos. A todas las gráficas y una conclusión. Listo. No más. No Profe, me tienen que mostrar. ¿Quiénes empiezan esta semana? Tomemos aquí. Bueno, ¿quiénes 4 quieren empezar? De una vez aquí por dedocracia. ¿Quiénes 4 quieren empezar? ¿Quién dijo yo? Pero, profe, espera un momentico. No entiendo muy bien, estoy un poquito enredado. Dígame, Carlos. O sea, nosotros, por ejemplo, mi encuesta tiene 8 preguntas. Listo. 8 o 10 preguntas. Listo. 10 preguntas, le hago una sola respuesta, le hago todo esto. No. Venga, le aclaro, Carlos. Usted tiene 8 preguntas, por lo tanto tiene 8 variables. ¿Listo? Ajá. Listo. Entonces, me va a hacer 8 gráficas. ¿Listo? 8 gráficas. Es lo que me va a mostrar.
Usted me dice, mi problema era esto, lo que yo quería investigar esto, y tengo estas 8 variables. La primera corresponde a esta gráfica y la conclusión es esta. La segunda corresponde a esta gráfica y la conclusión es esta. La tercera corresponde a esta gráfica, así me hace las 8. ¿Listo? Y al final, usted me dice, profe, yo escogí una numérica, cualquiera de las 8, la que sea numérica, y le calculé la media, la moda, la mediana, la variación y la desviación típica. Y estos son los valores. Me lo hacen en un cuadrito, así como está aquí, por ejemplo. Y entonces usted me dice, profe, vea, en ese estudio que yo hice, el dato que más se repitió fue este, que es la moda. Profe, el promedio, el valor promedio de esa medición de esa variable fue este. Profe, la desviación estándar de ese promedio es este. Listo. Ya, a uno solito le hace esto. A uno solito le hace esto y lo explica al final. A los 8 le hace la gráfica y saca una conclusión, no la cuenta. Listo. A las 8. Ah, listo, pero Y a una sola numérica le saca esto y nos cuenta qué significan esos números que les dio. Y listo. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? No. Listo. Entonces nos ven. Ah, bueno, ¿y quién quiere comenzar? Si ninguno me dice, ahorita hago un sorteo y les mando ahí por el grupo cuáles son los 4 que comienzan. Sí, hágale sorteo eso. Listo, entonces hago un Sí, mejor sorteo. sorteo. Listo, ahorita que termine clase a mediodía, les mando al grupo cuáles son los 4 primeros para que van preparando. ¿Listo? Y también la Listo, profe. calificación, profe. Ah, listo, sí, Sí, Andrés. si me hace el favor. Profe, Listo, yo listo, también Andrés. quiero estar dentro de las 4 primeras. Ah, bueno, tengo a Lisa, ¿quién más? Pero es Bueno. para dentro de 8 días. Sí, dentro de 8 días empezamos. Dentro de 8 días son los Bueno. 4 primeros. Ve, Lisa Listo, arranca ya. de primerita, ve. Ahora Bueno. sorteo los otros 3. ¿Listos? Listo, profe, gracias. Listo, muchachos, que tengan un buen fin de semana. Que se cuiden Bueno, mucho. profe, No, Nos ahorita vemos nos dentro de 8 días. Listo, ¿Ves? profe, Ya muchas ahora más gracias. tarde les subo el video para que lo tengan como referencia y lo puedan repetir. Les recomiendo que repitan el ejercicio, no se van a demorar tanto. Aquí como que tenía que explicarles, me demoré más. Pero ustedes ya simplemente ya saben cómo es, lo hacen y no se van a demorar tanto. De verdad, el ejercicio Bueno, se hacen 10 minutos o 15 minutos, pues, a lo sumo. Aquí me demoré mucho porque tenía que explicarles paso por paso cada una para recordar lo que todos ya habíamos visto. ¿Listo? Bueno, entonces, Listo. muchachos, ha sido un placer. Nos vemos la próxima semana. Que tengan Bueno, buen fin de pues, semana.